Querido Roberto Kachanowski, ¿Cómo te va? bienvenido, buenas noches. ¿Qué decís de bueno? ¿Qué es más complicado, Comodoro Pi, la justicia, entender los procesos judiciales como intentábamos con Lourdes y Nacho, o la economía? Tan palipalo, ¿no? ¿Podemos hablar de fútbol? Es más divertido. Soy de Boca, pero no importa, mis saludos a los de Racing. ¿Nosotros no? ¿Nosotros qué? River, 9 de diciembre. Discúlpame. ¿No querés hablar de fútbol? No vamos a Hablamos de entrar economía. en detalles que son patéticos lo que hicieron, pero no importa. Vamos a otro tema. Vamos a economía. Ahora, vamos a Mirá la cómo te economía. saco el deporte, ¿viste? Sí, claro. Bueno, Roberto, hablando en serio, Sí. ¿imaginás una especie de paz cambiaria? ¿Imaginás turbulencias hasta la elección? Ah. ¿O imaginás un escenario aún más complejo que sería no ya estrés cambiario, sino crisis cambiaria? Mira, de acá a las elecciones el escenario es complicado. Poner una tasa de interés todo el tiempo, una zanahoria más alta para que te quedes en pesos, es suicida, no funciona. Funciona un tiempo, pero cuando se te da vuelta al mercado, porque en realidad, ¿cuál es la estrategia del gobierno? Decir, miren, yo voy a trazar el tipo de cambio, puede ser que el tipo de cambio se quede quieto, y para eso voy a tratar de subir la tasa de interés lo más que pueda para que la gente venda dólares y que hagan depósitos a plazo fijo. Fíjate que el Banco Nación salió a anunciar que subía la tasa de interés para los plazos fijos. A 48% Claro. anual. ¿Qué hace después el banco con esa plata que vas vos y le depositas al 48%? Se la presta al Banco Central al 68%, que es la tasa de las LELIQ, las famosas LELIQ. Entonces, la apuesta es, y tengo a la gente entretenida, con la tasa de interés, la sigo teniendo, etcétera. Pero llega un momento donde la gente dice, las encuestas vienen medio atravesadas, no me convence, o ya hice mucha guita. ¿Qué hace? Saca el depósito a plazo fijo y va y compra dólares. Y ahí eso no lo podés parar. Porque la pregunta es, el Banco Central les paga a los bancos el 68%, digo un número, ¿no? Más o menos redondo, 68% de tasa Sí. de interés. ¿A quién le presta el Banco Central la plata para poder pagarle después a los bancos el 68%? Es muy elemental. A nadie. Claro. Si vos venís y me La decís... saca de la deuda que toma. No, bueno, lo que está haciendo hoy es vence deuda e intereses, entonces renueva capital más intereses. Es como si, para el televidente, renovases la tarjeta de crédito, pagás el mínimo. ¿Sí? Entonces vas renovando hasta que un día se te acaba el cupo. Acá te pasa lo mismo. Se podría evitar, yo dice la sugerencia, hay unos bonos ahí que se pueden cambiar, etcétera, pero te diría que me parece casi de kamikaze lo que está haciendo el gobierno de acá a las elecciones de estar jugando tasa versus dólar. Este mismo plan, con diferente volumen de dinero, se hizo en el año 88 con el famoso Plan Primavera, que fue un plan económico para llegar a las elecciones que puso Alfonsín, ¿sí? Habían adelantado las elecciones para que llegase Angelos. Julio del... Fue en septiembre pues se llamaba Plan Primavera, fue en septiembre de Y 1988. tenía que terminar en julio del 2000, Sí, no me acuerdo muy bien 89. cuándo eran las elecciones. No, creo que las habían adelantado Habían más, pero adelantado, bueno. La entrega se hizo el 8 por- de julio del poder, exactamente. Ahí pero creo que se tenían que hacer antes. Y no estoy diciendo que vas a terminar en una hiperinflación esto porque los volúmenes son diferentes. Pero es lo mismo que hizo Martínez de Oz con la tablita cambiaria. Es lo mismo que el Plan Primavera. Y es lo mismo que hizo Cristina Kirchner con el CEPO y la LEVAC, y después Sturzenegger con la LEVAC, y ahora le cambiaron el nombre de la LELIC. ¿Por qué va a ser diferente? Esto es como si estuvieses viendo Casablanca y en el final esperases que la chica se quedase con Humphrey Bogart en vez de subirse al avión. No, la película siempre termina igual. Se sube al avión, Roberto, se va. yo te escucho atentamente y pienso porque si termina igual, termina en hiperinflación, No, o termina en un una eventual inflación. default, o en una inflación creciente, digamos, que es lo que el gobierno dice que... En una crisis cambiaria. Bueno, el dólar 80, 60, sin precio, sin techo, no hay número. Sí, no sé, ahí el número no sé hasta dónde puede llegar. Puede evitarlo. Está a tiempo. No, así, a ver, ya lo dije 3 millones de veces y yo creo que cada vez que veo un programa lo repito, lo escribí, lo dije personalmente, etcétera, no me dan bolilla, tienen
disculpame que te use un minuto o 30 segundos. necesites. Sugerencia para llegar con el menor estrés posible de las elecciones. No más que eso, no es una solución esto. Es llegar más tranquilo. El Banco Central tiene en el activo 1,3 billones de pesos en letras intransferibles que Cristina Kirchner le daba cuando le sacaba los dólares. ¿Te acuerdas cuando? Sí. Bueno, muy bien. Esas letras intransferibles no sirven para nada. Y es plata que le debe el Tesoro al Banco Central. Mi sugerencia es que le cambien esas letras intransferibles por un bono de largo plazo, a 10, 15 años, ajustable por lo que sea, y entonces el Banco Central tiene instrumentos para controlar un poco más el mercado en caso de desbande. Yo te voy a dar un ejemplo. La Reserva Federal de Estados Unidos no emite ni LEVAC, ni LELIC, ni nada, ni la Reserva Federal, ni el Banco Central Europeo, ni el Banco Central de Japón. ¿Por qué? Porque un banco central no es un banco que vende tarjetas de crédito, crédito hipotecario, no tiene ingresos. Entonces, si vos tomás deuda y pagás intereses sin ingresos, te vas a pegar la piña. Por eso los bancos centrales usan bonos del Tesoro. Lo que yo estoy diciendo es, hagan lo mismo que... Crean un bono del Tesoro argentino. Exacto. Que después alguien lo compre o no es otro problema, pero A creen ver, un la bono. tasa va a ser alta, pero la tasa te vas a comer igual y la recesión también. Bueno, entonces, pero, ¿cuál sería la ventaja del central ahí? Tener reservas más los bonos. Con lo cual podés evitar una crisis financiera y cambiaria de mayor envergadura en caso de que se produzca. ¿Se entiende lo que digo? Absolutamente. Vamos a traducir Sí. para el que está del otro lado. ¿Esto implica más inflación o menos inflación? Si se dispara el tipo de cambio vas a tener un salto cambiario. Y de precios. O sea, la inflación este año, ¿piso cuánto? Y ponele 30, para ser Piso. optimista. Sí, piso. La economía, hoy Fitch Ipcam, una calificadora de riesgo, dijo que la economía va a tener recesión, el fondo dice que la economía va a caer, el gobierno mismo habla en el presupuesto de una caída mucho Seamos menor. optimistas, se queda planchada. O sea, deja de caer y se queda planchada hasta las elecciones. Empleos. Para, digamos, ya que feriado, se queda planchada. Empleos, se destruyeron más de 260.000 puestos de trabajo durante el 2018. ¿2019? Sí, en realidad, los números más prolijos, yo te voy a decir dos datos. Básicamente lo que hay que tomar son los empleados en relación de dependencia, porque después hay mucho número raro por ahí. Y ahí eso te cayó 145.000 puestos de trabajo desde marzo del 2018, antes de que empezase la recesión, que empezó en abril, hasta enero, que es el último dato disponible. El sector público perdió 6.500 puestos de trabajo. Todo el ajuste lo está soportando el sector privado. ¿Y Todo el eso? ajuste. Básicamente por presión fiscal más macroeconomía. Tenés una desestabilizada. tasa de interés gigantesca, entonces nadie te puede tomar... Suponete que querés tomar un crédito, mira, me llaman de un banco para ofrecerme, dice, le damos una tasa preferencial. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? 58%. Digo, y decime el costo financiero total, porque Claro. una cosa es la tasa, después es lo que te termina 80. costando. No, me dijo que eso después se veía en el resumen, que está bien. Está Mínimo bien. 80. Sí, 58, o sea, sí. Suponete, 58 más le costos. quiero prestar, no sé, 300.000 pesos a mi hijo para que se compre un auto, lo pago 7 veces, más o menos. Entonces, eso te lleva a que la gente perdió nivel de ingreso, no se puede endeudar para comprar un televisor, ni un celular, nada, ya no le da más margen. Y, a ver, vos tenés 3 factores que te mueven la economía. La inversión, eso olvídate. El consumo, se va a mover muy poco, salvo ahora cuando se hagan de nuevo las paritarias, se hace algún aumento. Y lo único que te queda son las exportaciones, pero ojo, porque el gobierno quiere retrasar el tipo de cambio para frenar la inflación. Así que vas a tener ahí la cosa muy estancada. Te aprovecho y quiero compartir algunas placas rápido. A propósito de los datos de la economía del día de ayer y algunos que se vienen. Tema autos. En el tema autos, vos ahí imaginás que la tendencia y la perspectiva se mantiene y que va a estar en estos niveles. La caída es brutal, 54,5%. Primer trimestre se vendieron menos autos en el primer trimestre que en los últimos 13 años. Vos podés hacer un descuento hoy en la concesionaria del 40% y no lo vendés el auto. Bueno, eso te dice todo. Cayeron incluso respecto a febrero más del 3%, hecho inédito. Después, venta de motos, que es el otro gráfico. Sí. 54 abajo, primer trimestre bajó 46, respecto a febrero cayó 11 en marzo.
Esto se mantiene, porque estamos comparando también en esta economía esquizofrénica contra un trimestre recontra bueno, que fue el primero del 2018. Claro, por eso, hay un problema estadístico. Suponete que vos venías produciendo 100 o vendiendo 100 y pasaste a vender 50, estás en la mitad. Ahora, si empezás a comparar 50 con 48 contra 50, las variaciones porcentuales son menores. Es un problema matemático, no más que eso. Bueno. Por eso vas a ver menores caídas en el futuro. La otra placa que habíamos armado era recaudación. Y en recaudación ayer el dato es que creció de vuelta por debajo de la inflación, bastante obvio. Sí. Ahora el problema es tener seguridad social cayendo muy por debajo de la inflación, 27. Y porque es salario real, claro. Eso es salario. Claro. El IVA Y creciendo... perdón, y pérdida de puestos de trabajo. Las dos cosas. IVA 35%. Pará, IVA 35% es un dato. Pues vos tuviste, la inflación está en el 51. Vos por eso perdiste 15 puntos, 14. Eso te está mostrando caída en el nivel de actividad. Consumo. Bueno, acá me dice caída 13,6. Claro. Es por derechos de exportación. Fíjate cómo te saltaron. Los quintuplicaste claro. porque no los tenías. Obvio, claro. Pero es un tipo de cambio más alto. Impuesto a las importaciones solo 32% arriba. Claro. También por debajo de la inflación. No, ahí tenés impuesto al cheque, no. Impuesto sí, impuesto, ahí está. Créditos y débitos bancarios, 35% de Bueno, son los dos datos. En línea con el IVA. Que hay que mirar para ver el nivel de actividad. Impuesto al cheque y el IVA. Pues son los dos que te están marcando, no sé un número exacto, pero te marca nivel de actividad. Cuando se te ubica muy por debajo de la inflación, es que estás en recesión. Las otras dos placas es consumo puro. Una es esta. Fíjate, 35% la caída en el primer trimestre de electrodomésticos. Línea blanca, heladera, lavarropa, secarropa, qué sé yo. La pava eléctrica. Sí, eso va a seguir igual. No ves mejora nada. Plasma nada. No, a ver, no digo que va a seguir cayendo al 35. ¿Vos qué querés por una casa electrodoméstica? Olvídate. No es el momento. No es el momento. Lo que vas a quedar es planchado. Probablemente estos datos, que son hasta, ¿qué? ¿Primer trimestre? Como estás diciendo, Sí, marzo incluido. Primer trimestre, sí, marzo incluido. Porque todavía marzo del año pasado no habías entrado en recesión. Entraste en abril, mayo. Entonces, cuando empieces a comparar mayo contra mayo, junio contra junio, los niveles de variación van a ser más bajos. Porque vas a estar comparando contra niveles más bajos. Bueno, y lo último, las ventas minoristas, el dato de CAME, la caída de 13,4%. En marzo, contra marzo del año pasado, ¿será? Sí. Caídas en algunos sectores del 20, ¿no? Salvo comercio electrónico, que subió más del 8. Claro, puede ser, eso puede ser. Pero igual, vos tenés a la gente que el consumo, el salario no le da para consumir más. Entonces, no tenés motor en la economía. Todavía están esperando la lluvia de inversiones que mágicamente se va a producir. Ahora, déjame agregar un dato. Vos mirás esto y decís, es un problema. Del otro lado no hay nada, ¿eh? Pues decir, bueno, sí, Macri no me sirve. Ojo con la baña, con todo el respeto que me merece, ¿eh? Una cosa es sentarse en el 2002, después que te habían declarado el default y no habías pagado los intereses de la deuda ya. Vino Remeslenikov, te especificó la economía, hizo una llamarada inflacionaria, te licuó el gasto público, etc. Sí, claro, ahí yo también soy Messi. Agarrar el gasto público al 48% del Producto Bruto como ahora, con esta presión impositiva y esta deuda, y no es lo mismo que el 2002, ¿eh? Ojo. Y después que tira, bueno, olvídate, qué sé yo. O sea que Argentina está en un problema serio, ¿eh? Pues nosotros estamos mirando de acá las elecciones. A mí me gusta hablar de las elecciones para adelante. ¿Qué es lo que vamos a hacer con la Argentina? Pues vos ves a la dirigencia política y se te caen las lágrimas. Y estos tipos no pueden armar un país porque no tienen ni idea de cómo van a solucionar el problema. Yo la otra vez tenía un debate con un debate opositor importante. Decía, no, sí, porque hay que dejar de... esto se resuelve creciendo. Digo, vos vas a crecer con el 48% de gasto sobre el Producto Bruto. Esto es como si un luchador de sumo se me sienta sobre el pecho y me dice, respira normalmente. Pero estás loco, ¿cómo que vas a respirar normalmente? Es imposible. Entonces, vos escuchás a la oposición y decís, ¿y con quién me quedo de todo esto? Eso es riesgo electoral, eso es dolarización de cartera habitual en campaña, eso es incertidumbre y imprevisibilidad. Y eso es futuro de los argentinos. Tengo que dejarte 10, son 9 y 10. Te puedo dar 5 minutos más si querés. Te agradezco. No. Suficiente. ¿No?
Vamos a hablar de fútbol. Viene Sergio Berman en un ¿Cuántos ratito. campeonatos afuera ganaron ustedes? ¿Querés terminar con el fútbol? No, deja porque... En el Santiago Bernabéu ganamos nosotros. Sí. Con ese campeonato afuera ya está, me alcanza y me sobra. Está esperando el TAS, a ver si se revierte. Gracias. Chao, Hasta la gracias. próxima.